Eres una basura, ni siquiera para la cama me sirves ya. Esas palabras, frías y afiladas como cuchillos, resonaban una y otra vez en la mente de Rodolfo. Su esposa, Lucía, lo había humillado de una forma que jamás creyó posible, destruyendo en segundos la poca confianza que aún le quedaba. Sentía como si su virilidad, su sentido de valor, su dignidad, se hubieran desvanecido en el aire, dejándolo vacío, roto. Acomódate bien, ajusta tu volumen, que te contaré esta impactante historia. La disfunción eréctil había comenzado de manera lenta, casi imperceptible. Al principio, Rodolfo lo atribuía a la edad, al cansancio. Después de todo, a sus 65 años, el cuerpo ya no reaccionaba con la misma rapidez ni con la misma intensidad de cuando era más joven. Pero el problema comenzó a repetirse con más frecuencia. En algunas noches, no podía siquiera recordar la última vez que había logrado satisfacer a Lucía, y eso lo llenaba de una ansiedad constante. Cada vez que se acercaban a la cama, una especie de temor lo invadía. No era solo el miedo de no poder, sino el miedo a cómo reaccionaría ella. Y esa ansiedad se volvía su peor enemigo. Sentía su corazón latir rápido, su respiración volverse pesada, y lo peor, su cuerpo no respondía. Podía ver el disgusto en los ojos de Lucía antes de que dijera una palabra, ese gesto que ella hacía, una mezcla de decepción y rabia. Ella trató de ser paciente al principio, pero con el tiempo, su paciencia se agotó. Y cuando eso sucedió, su lengua se volvió más afilada. Lucía, con 50 años, aún conservaba un atractivo que Rodolfo ya no podía igualar. Siempre había sido una mujer coqueta, de las que cuidaban cada detalle de su apariencia. Su diferencia de edad no había sido un problema en sus primeros años de matrimonio, cuando él aún se sentía lleno de vida y con energías para todo. Pero ahora, esa diferencia se sentía como un abismo. El deseo de Lucía seguía vivo, como siempre lo había sido. Era una mujer apasionada, y lo había sido desde el primer momento que la conoció. Sin embargo, esa misma pasión ahora se había vuelto contra él, porque no podía darle lo que ella necesitaba. Y en lugar de comprenderlo, de apoyarlo en ese difícil trayecto, ella comenzó a exigir. Primero fueron indirectas, luego fueron quejas, y finalmente se convirtieron en ataques directos. Quizás deberías hacer más ejercicio, le decía al principio, con ese tono que intentaba ser comprensivo pero que no lo era. O tal vez podrías hablar con un médico. Esas palabras lo herían más de lo que ella podía imaginar. Rodolfo no quería aceptar que necesitaba ayuda. ¿Qué hombre en su posición lo haría? Su orgullo lo mantenía en un estado constante de negación. Creía que eventualmente todo volvería a ser como antes, que su cuerpo simplemente necesitaba tiempo para recuperarse, pero cuanto más se negaba a enfrentar la realidad, más empeoraba la situación. Con el tiempo, las sugerencias de Lucía se convirtieron en reclamos directos. Las noches en que no podía cumplir se convirtieron en silencios incómodos, seguidos de palabras que lo golpeaban con una dureza devastadora. No eran solo palabras, eran afirmaciones de algo que él temía profundamente, que ya no era el hombre que alguna vez fue. Y lo peor, que ya no era el hombre que Lucía quería a su lado. Ni siquiera para eso sirves, Rodolfo, le decía en voz baja, casi como si no quisiera que él lo oyera, pero sabiendo que cada sílaba perforaba su corazón. ¿De qué me sirve un hombre que no puede cumplir con su deber? Esos comentarios no solo destruyeron su autoestima, sino que lo llenaron de una vergüenza que le resultaba insoportable. No podía mirarla a los ojos. Cada vez que intentaba hablar, las palabras se le atoraban en la garganta. Quería decirle que lo entendiera, que él también sufría, pero sabía que no tendría sentido. Ella lo veía como un fracaso. Como alguien que ya no podía darle lo que necesitaba. La peor noche fue la que marcó el inicio de su caída más profunda.
Habían tenido una discusión antes de acostarse, pero él intentó suavizar el ambiente. La invitó a cenar, preparó su plato favorito, intentó hacerla reír con las mismas bromas que antes la hacían sonreír, pero nada de eso funcionó. Lucía estaba tensa, irritable. Y cuando llegó la hora de dormir, todo explotó. Él intentó acercarse a ella, pero su cuerpo, otra vez, no respondió. Lucía lo empujó bruscamente y se levantó de la cama. Los segundos que siguieron fueron un silencio que se sintió eterno. Rodolfo, con el corazón en un puño, miraba cómo ella se vestía en la penumbra del cuarto, su silueta delineada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y entonces, ella habló. «Eres una basura, Rodolfo. Ni siquiera para la cama me sirves ya». Esa fue la frase que lo destruyó. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era como si lo odiara. Como si su simple presencia le repugnara. Él se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si, en ese momento, todo lo que alguna vez compartieron desapareciera. Los recuerdos de los años juntos, las risas, las complicidades, todo se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de esas palabras crueles. Lucía salió de la habitación sin decir más. Él se quedó ahí, en la oscuridad, escuchando cómo los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Sentía su respiración agitada, el sudor frío recorriendo su piel. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar ese abismo que se abría bajo sus pies. Después de esa noche, todo cambió. Lucía dejó de hablarle. Los días pasaban y ella se volvía más distante, como si él ya no existiera. Se movía por la casa como una sombra, ignorándolo. Rodolfo intentaba actuar con normalidad, pero dentro de él todo estaba roto. Cada vez que intentaba entablar una conversación, ella lo ignoraba o le respondía con monosílabos. Lo evitaba en la cama, en la mesa, en cada rincón de la casa. Rodolfo empezó a sentirse invisible. No solo para Lucía, sino para el mundo. Todo lo que hacía parecía inútil. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, en qué momento las cosas se habían torcido de esa manera. Recordaba los primeros años de su matrimonio, cómo Lucía lo miraba con admiración, cómo reían juntos, cómo compartían cada pequeña alegría de la vida. Pero ahora, todo eso era un recuerdo lejano, casi irreal. Finalmente, un día, Lucía hizo las maletas y se fue. No hubo discusión, no hubo gritos. Solo un silencio frío y distante. Rodolfo observó cómo ella metía su ropa en una maleta, cómo cerraba la cremallera sin siquiera mirarlo. No tuvo el valor de detenerla, porque en el fondo sabía que esto había sido inevitable. Lo único que pudo hacer fue mirar cómo se marchaba, cómo su vida entera se desmoronaba ante sus ojos. Cuando la puerta se cerró tras ella, Rodolfo sintió que algo dentro de él también se cerraba para siempre. Se quedó solo, en una casa que ahora parecía enorme y vacía. Todo a su alrededor le recordaba a Lucía, a lo que habían compartido y a lo que había perdido. Los días pasaron, pero él ya no vivía. Solo existía, arrastrando su cuerpo por la casa, enfrentando cada mañana con la sensación de que no había motivo para seguir adelante. La idea de acabar con todo empezó a tomar forma en su mente. Al principio era solo un pensamiento pasajero, una idea fugaz que lo visitaba en las noches más oscuras. Pero con el tiempo, esa idea se fue haciendo más presente, más persistente. Pensaba en cómo sería lanzarse desde los roqueríos junto al mar, dejarse llevar por el viento y las olas, terminar con todo de una vez. Esa idea de terminar con su vida se transformó en una compañía constante. En lugar de enfrentar la soledad, el dolor y el fracaso que sentía a diario, Rodolfo encontraba una paz extraña en la posibilidad de acabar con todo. En su mente, veía la escena con claridad, las rocas afiladas, el mar embravecido que lo recibiría sin preguntas ni reproches.
Era una salida, una liberación de esa carga que pesaba cada vez más sobre sus hombros. Se levantaba por la mañana, con las primeras luces del amanecer entrando por la ventana, y se quedaba mirando el techo por horas, preguntándose qué sentido tenía seguir. La casa vacía lo envolvía como un manto de desolación. Ya no había risas, ya no había conversaciones. Solo el eco de sus pasos, rebotando en las paredes, recordándole lo solo que estaba. En más de una ocasión se sorprendía a sí mismo pensando en el día que lo haría, en qué momento exacto decidiría que ya había tenido suficiente. No se atrevió a hablarlo con nadie. No quería que sus amigos lo vieran como alguien débil o roto. A su edad, ¿quién admitiría algo así? Y la familia, bueno, la poca familia que le quedaba estaba demasiado ocupada en sus propios asuntos como para notar que Rodolfo, aquel hombre que siempre había sido fuerte y confiado, estaba cayendo en un pozo del que no sabía cómo salir. El día que decidió terminar con todo, Rodolfo salió de la casa temprano por la mañana. La brisa fresca del océano lo golpeó en el rostro, dándole una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran hacia los roqueríos que tanto conocía. Había pasado tantas tardes ahí, mirando las olas romper contra las piedras, sintiendo la furia del mar y dejándose llevar por la fuerza de la naturaleza. Esta vez, sin embargo, todo se sentía distinto. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino. Sus pensamientos estaban en calma, como si ya hubiera hecho las paces con la decisión que había tomado. No había marcha atrás. Para él, ya no había futuro, ya no había esperanza. Sentía que todo lo que había sido valioso en su vida se había desmoronado. Su cuerpo no respondía como antes, su esposa lo había dejado, y él ya no era el hombre que alguna vez fue. Se acercó al borde de los roqueríos, donde las olas golpeaban con fuerza, y miró hacia abajo. El sonido del mar era hipnótico, como un canto de sirenas que lo invitaba a dejarse llevar, a caer en sus brazos y desaparecer. Respiró hondo, cerró los ojos, y en su mente repasó los momentos que lo habían llevado hasta allí, las noches de fracaso en la cama, los insultos de Lucía, la mirada de desprecio que lo había acompañado durante tanto tiempo. Abrió los ojos nuevamente y dio un paso hacia adelante, sintiendo la brisa en su rostro y el vértigo en su estómago. Pero antes de dar el último paso, algo inesperado sucedió. En el momento más oscuro de su vida, justo cuando Rodolfo estaba a punto de lanzarse al vacío, sintió algo rozar su pierna. Al principio pensó que era el viento, pero luego lo sintió de nuevo, más insistente. Bajó la mirada, y ahí, junto a él, estaba un perro callejero. Un animal de pelaje oscuro, algo sucio, pero con unos ojos que brillaban con una ternura que Rodolfo no había visto en mucho tiempo. El perro lo miraba, moviendo la cola lentamente, como si quisiera hacerle compañía. Rodolfo, sorprendido, retrocedió un paso, alejándose del borde del acantilado. El animal no dejó de observarlo, y luego, de la manera más inesperada, se acercó más y frotó su cabeza contra la pierna de Rodolfo. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Rodolfo se agachó, sin entender del todo por qué, y acarició al perro. Sus dedos recorrieron el pelaje áspero del animal, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. El perro movía la cola con más entusiasmo ahora, como si estuviera agradecido por la atención que le estaba dando. Era un ser sencillo, sin expectativas, sin demandas. Solo quería estar ahí, compartir un momento de compañía con Rodolfo. El contraste entre ese gesto de cariño incondicional y el vacío que había sentido hasta entonces lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía ser que un simple animal le ofreciera más consuelo que cualquier otra persona en su vida? El perro no lo juzgaba, no le pedía nada. Solo estaba ahí, ofreciéndole su compañía sin condiciones. Rodolfo se sentó en una roca cercana, sintiendo la brisa del mar en su rostro, mientras el perro se acurrucaba a su lado.
No podía dejar de mirar a ese animal, preguntándose si de alguna manera había aparecido en ese preciso momento por una razón. Quizás, pensó, este perro le había salvado la vida. Los minutos pasaron, y Rodolfo se dio cuenta de que su desesperación había empezado a desvanecerse. El perro, que seguía a su lado, movía la cola cada vez que él lo miraba. Era como si quisiera recordarle que, aunque todo parecía perdido, aún había cosas en la vida que valían la pena. Se levantó lentamente, aún sin estar del todo seguro de lo que estaba haciendo, pero con una nueva claridad en su mente. El perro lo siguió, caminando a su lado sin alejarse ni un solo momento. Rodolfo no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo. Era como si ese animal hubiera llegado justo en el momento en que más lo necesitaba, como una señal de que no estaba solo, de que aún había algo por lo que luchar. Decidió volver a casa, pero esta vez no lo haría solo. El perro caminaba a su lado, como si siempre hubiera pertenecido a su vida. A medida que avanzaban por el sendero que lo alejaba del acantilado, Rodolfo sentía una ligereza en su pecho que no había experimentado en meses. Ya no veía el mar como su única salida. Ahora, veía al perro, ese ser inocente que había aparecido en su vida en el momento más crítico. Al llegar a casa, Rodolfo abrió la puerta y miró hacia el perro, que lo observaba con esos ojos llenos de gratitud. Sin dudarlo, lo dejó entrar. No sabía por qué, pero sentía que ese animal había sido enviado para salvarlo, para recordarle que aún había razones para seguir adelante. Lo llamó Salvador. Porque, en el fondo, sabía que, de una manera u otra, ese perro le había salvado la vida. Esa noche, Rodolfo se sentó en su sala, con Salvador a su lado, y reflexionó sobre lo que había estado a punto de hacer. La vida no había sido fácil, y su relación con Lucía había terminado de la peor manera posible, pero ahora veía las cosas de otra forma. Salvador le había dado una nueva oportunidad, un recordatorio de que no estaba solo, de que aún había amor, aunque fuera de la manera más inesperada. Decidió que, al día siguiente, buscaría ayuda. Su problema no iba a desaparecer de la noche a la mañana, pero ya no se sentía avergonzado de admitirlo. Había tocado fondo, y ahora era el momento de empezar a subir. Al día siguiente, el sol comenzaba a iluminar la habitación cuando Rodolfo despertó. Abrió los ojos lentamente, sintiendo un alivio extraño. A su lado, Salvador, el perro que había llegado a su vida en el momento más oscuro, descansaba tranquilo. El movimiento rítmico de su respiración llenaba de serenidad la pequeña habitación y Rodolfo no pudo evitar sonreír. Acarició la cabeza de Salvador, sus dedos se hundieron en el cálido pelaje y por primera vez en mucho tiempo sintió una leve esperanza. Era como si ese animal hubiera traído con él un fragmento de luz a su mundo, un mundo que hasta ayer estaba teñido de sombras. Había pasado tanto tiempo hundido en la desesperación que la idea de tener un nuevo motivo para levantarse cada día le resultaba casi extraña. Pero Salvador, con su inocente devoción, le recordaba que incluso en los momentos más oscuros, la vida podía ofrecer pequeños destellos de bondad. Sin embargo, aún había un peso que seguía aplastándolo, su disfunción eréctil. Ese problema, que había destruido su relación con Lucía y su autoestima, seguía ahí, como una herida que no cicatrizaba. Con Salvador a su lado, Rodolfo decidió que había llegado el momento de enfrentar ese problema. Sabía que no sería fácil, y que el miedo lo seguiría acechando, pero tenía que intentarlo. La idea de acudir a un médico lo llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría hablar con alguien sobre algo tan íntimo? ¿Qué pensaría la gente de un hombre de su edad que aún buscaba recuperar su virilidad? Sentía una mezcla de vergüenza y orgullo herido, pero también sabía que no podía seguir así. Antes de salir, miró a Salvador. «Vamos, amigo. Hoy cambiaremos las cosas», murmuró con una voz temblorosa. Aún no sabía si lo decía para animarse a sí mismo o para convencer al perro,
pero de algún modo, esas palabras lo empujaron a dar el siguiente paso. El trayecto hacia la clínica fue largo, aunque en realidad solo estaba a unas pocas cuadras. Cada paso lo hacía dudar más y más. En su mente, los fantasmas de su pasado seguían gritando, recordándole una y otra vez los momentos de fracaso. Recordaba las noches con Lucía, los intentos fallidos, los insultos hirientes. Su estómago se revolvía con cada paso, el sudor frío cubría su frente y su corazón latía con una fuerza casi dolorosa. Era como si todo su cuerpo se resistiera a lo que estaba por hacer. Pero Salvador, caminando a su lado, lo mantenía anclado a la realidad. La simple presencia del perro le daba una extraña seguridad. Al llegar a la puerta de la clínica, se detuvo. Miró hacia el edificio, sus manos temblaban. Entrar ahí significaba reconocer que tenía un problema y aunque ya lo sabía, admitirlo frente a alguien más era una barrera difícil de romper. Respiró hondo y finalmente se atrevió a cruzar el umbral. La sala de espera estaba llena de personas de todas las edades, cada una inmersa en sus propios problemas. Pero a pesar de la diversidad, Rodolfo se sentía expuesto. Como si todos supieran por qué estaba allí, como si sus problemas fueran evidentes para cualquiera que lo mirara. Sentía las miradas, reales o imaginarias, y cada una de ellas le pesaba en los hombros. Se sentó en una de las sillas, rígido, incómodo. Salvador, ahora esperando afuera, no podía acompañarlo en ese momento, y la ausencia del perro lo hizo sentirse aún más vulnerable. Apretó las manos contra sus rodillas, tratando de calmar la oleada de nervios que se agolpaba en su interior. Cuando finalmente lo llamaron, se levantó con dificultad. El peso de los años y de la vergüenza lo mantenían anclado al suelo. El médico era un hombre mayor, de cabellos grises y voz suave, lo que le dio a Rodolfo una pequeña sensación de alivio. Al sentarse frente a él, sintió como su garganta se cerraba. Las palabras eran difíciles de encontrar, y cuando las encontraba, le resultaba aún más difícil pronunciarlas. Con voz entrecortada, comenzó a explicar lo que había estado pasando, aunque cada palabra lo hacía sentir más expuesto, como si estuviera desnudando su alma frente a un extraño. El médico lo escuchaba con atención, sin juzgar, y eso fue lo que finalmente lo ayudó a seguir hablando. Las palabras empezaron a fluir con mayor facilidad a medida que se daba cuenta de que este hombre no lo veía como un fracaso, sino como alguien que buscaba ayuda. Después de un rato, el médico le explicó que lo que estaba pasando era completamente normal a su edad, pero que había formas de mejorar. Le habló sobre las opciones de tratamiento, le ofreció algunos medicamentos, y le hizo una recomendación crucial, además del tratamiento médico. Sería bueno que consideraras terapia para abordar el impacto emocional de esto. El cuerpo y la mente están conectados, Rodolfo. No te subestimes. Al salir de la clínica, Rodolfo tenía en sus manos una receta y una esperanza renovada. Aunque la vergüenza seguía ahí, esta vez se sentía acompañado por la certeza de que había un camino por delante. No sería fácil, pero ya no se sentía perdido. Volvió a casa con Salvador a su lado, y aunque el perro no entendía las complejidades de la situación, su simple presencia ofrecía un consuelo que Rodolfo necesitaba. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Empezó a tomar la medicación, pero más importante aún, decidió seguir la recomendación del médico y buscar terapia. El miedo y la duda seguían acechándolo, pero esta vez no eran lo suficientemente fuertes como para detenerlo. Se inscribió en una clínica donde podría comenzar su tratamiento psicológico, y con cada paso, aunque pequeño, sentía que avanzaba hacia una nueva etapa de su vida. El día que conoció a Estrella fue un día como cualquier otro, pero en retrospectiva, Rodolfo sabía que ese fue el comienzo de algo mucho más grande. Entró a la sala de terapia con las manos temblorosas, esperando sentir la misma ansiedad que lo había acompañado en el consultorio del médico. Pero Estrella,
Una mujer de unos 50 años, con una sonrisa cálida y una mirada que irradiaba comprensión, lo recibió de una manera que lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, visto y no juzgado. Al principio, las sesiones con Estrella se centraron en los temas más obvios: su disfunción eréctil, la separación con Lucía, el dolor y la humillación que había cargado durante tanto tiempo. Rodolfo, que al principio apenas podía hablar de esos temas, comenzó a abrirse poco a poco. Estrella no solo lo escuchaba, sino que lo guiaba a entender cómo su autoestima y su salud mental estaban profundamente conectadas con su situación física. A medida que las semanas pasaban, Rodolfo empezó a notar algo más. Se sentía más cómodo con Estrella que con cualquier otra persona en mucho tiempo. La admiraba, no solo por su profesionalismo, sino por la empatía y comprensión con la que lo trataba. Poco a poco, esa admiración se transformó en algo más profundo, aunque al principio no se atrevía a aceptarlo. Sentía que era inapropiado, pero la conexión que tenía con ella era innegable. Y Estrella, aunque al principio lo ocultó, también comenzó a sentir lo mismo. No era solo un paciente, era un hombre herido que estaba sanando, y su proceso de sanación la conmovía profundamente. Había algo en Rodolfo que despertaba en ella una ternura que no podía ignorar. Lo que empezó como una simple terapia se transformó en una relación mucho más profunda. Al principio, ambos evitaron hablar de lo que estaba ocurriendo entre ellos, pero las miradas, los gestos y las sonrisas cómplices comenzaron a revelarlo todo. Un día, en una sesión, mientras hablaban sobre cómo Rodolfo había comenzado a sentirse más seguro de sí mismo, las palabras quedaron en el aire. Rodolfo la miró con una intensidad que no podía contener más. Estrella, no sé si esto es correcto decirlo, pero siento algo por ti. Y no es solo agradecimiento, es algo más. Su voz temblaba, y sentía que el corazón se le salía del pecho. Por un momento, temió haber arruinado todo. Pero Estrella no se retiró, no lo miró con sorpresa ni rechazo. En lugar de eso, sonrió suavemente y respondió: yo también, Rodolfo. He sentido lo mismo, pero no quería apresurar nada. Sabía que tenías mucho por sanar. El alivio que sintió Rodolfo fue indescriptible. No solo por el hecho de que Estrella compartiera sus sentimientos, sino porque por primera vez en años sentía que alguien lo aceptaba tal como era, con todas sus cicatrices, con todas sus heridas. Después de ese momento, su relación floreció, pero también vino acompañada de un nuevo conjunto de desafíos. Rodolfo sentía que había recuperado una parte de sí mismo que había creído perdida, pero también era consciente de que su disfunción eréctil seguía acechando. Las noches en las que se encontraban se convertían en momentos de complicidad y risa, pero la sombra del miedo se cernía sobre él, impidiéndole dar el siguiente paso. Quizás deberíamos llevar esto con calma, le decía a Estrella mientras se sentaban juntos en el sofá de su pequeño apartamento, disfrutando de una copa de vino y viendo una película. No quiero que sientas que debes cargar con mis problemas. Rodolfo, no se trata de eso, ella respondía, mirándolo con una intensidad que lo hacía sentir tanto amado como vulnerable. Estoy aquí porque quiero estarlo. Pero también entiendo tus temores. Hay que abordar las cosas a su debido tiempo. Sin embargo, la presión crecía. Rodolfo anhelaba una conexión más profunda, una intimidad que solo había experimentado en su juventud, pero el miedo al fracaso lo mantenía a distancia. Cada vez que la abrazaba, una parte de él deseaba dejarse llevar, mientras que la otra luchaba contra la ansiedad de no estar a la altura. Y esa lucha interna lo desgastaba. Una noche, mientras se preparaban para una cita que Rodolfo había planeado con tanto cuidado, la preocupación se apoderó de él. Había reservado una habitación en un hotel, un lugar acogedor donde pudieran disfrutar de su compañía y quizás, finalmente, dar ese paso hacia la intimidad que tanto deseaba. Sin embargo, al entrar en la habitación, la presión comenzó a acumularse en su pecho.
Estrella se veía hermosa, su cabello rubio radiante, y sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y expectativa. Rodolfo sintió como su corazón latía con fuerza, pero la ansiedad también empezó a apoderarse de él. Se sentía como si estuviera a punto de saltar al vacío sin un paracaídas. Después de compartir una botella de vino, las risas se transformaron en susurros y miradas intensas. Rodolfo la abrazó, sintiendo su cuerpo cálido contra el suyo. En ese instante, olvidó por completo sus temores. Pero cuando intentó acercarse más, las dudas regresaron con fuerza. Voy a intentar, murmuró, y Estrella, al notar su titubeo, lo abrazó más fuerte, como si supiera que él necesitaba un ancla en ese momento de confusión. No hay prisa, Rodolfo. Solo relájate. Estoy aquí contigo. Sin embargo, cuando la pasión comenzó a florecer, Rodolfo sintió que el peso de sus inseguridades lo ahogaba. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos negativos, ¿y si no puedo? ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Cómo reaccionará Estrella? Todo se sintió tan abrumador que, a pesar de su deseo, no pudo avanzar. Con el corazón roto, se separó, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Lo siento, Estrella. No puedo. No puedo hacer esto, dijo con voz quebrada. El dolor de decepcionarla lo consumía. Estrella lo miró con comprensión y amor en sus ojos. No tienes que disculparte. Solo respira. Quizás nos apresuramos un poco, ¿por qué no intentamos nuevamente mañana? No hay nada que presionar, Rodolfo. Lo que más importa es que estés bien. El consuelo de sus palabras lo envolvió como un cálido abrigo. Rodolfo se sintió amado, no por lo que podía o no podía hacer, sino por quien era. Esa noche, durmieron abrazados, y aunque la intimidad física no se había concretado, la conexión emocional se profundizó. Al día siguiente, Rodolfo se despertó con una nueva resolución. Recordando las palabras del médico sobre la medicación, decidió tomar la pastilla azul que había guardado para este tipo de situaciones. Se miró en el espejo, reconociendo que el miedo seguía ahí, pero esta vez no lo dejaría ganar. Cuando se volvió a encontrar con Estrella, esta vez no solo iba a llevar consigo la esperanza de una conexión íntima, sino también la determinación de ser vulnerable. Ambos se sentaron, y Rodolfo le explicó su plan. Hoy quiero intentar de nuevo. Pero quiero que sepas que estoy un poco nervioso, admitió. Y yo también lo estoy, Rodolfo. Es normal. Pero recuerda que estoy aquí contigo, sin importar qué pase, le respondió Estrella, con su dulce sonrisa que iluminaba la habitación. Esa noche, el ambiente era distinto. Rodolfo tomó la pastilla con un vaso de agua antes de que Estrella llegara, y aunque su corazón latía con fuerza, sentía que había una chispa de determinación en su interior. Cuando Estrella llegó, el aire estaba cargado de expectación. Se abrazaron, y Rodolfo la besó con suavidad, sintiendo cómo la conexión entre ellos se intensificaba. El deseo se encendió como una llama en su pecho, y esta vez, su mente no lo traicionó. La pasión fluyó entre ellos, y Rodolfo se entregó a la experiencia, sintiendo que cada caricia, cada susurro, lo acercaba más a lo que había deseado durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegaron al clímax de su conexión, Rodolfo sintió una mezcla de nerviosismo y éxtasis. Pero esta vez, todo se sintió diferente. No era solo el deseo físico, había una intimidad emocional que lo envolvía, un entendimiento profundo de que estaban compartiendo algo genuino y verdadero. En ese momento, todo el sufrimiento, las dudas y los miedos parecieron desvanecerse, y lo único que importaba era el amor que se estaban brindando. Después de esa noche mágica, Rodolfo se sintió transformado. No solo por la intimidad que finalmente había experimentado, sino por el viaje que lo había llevado hasta ahí. Las cicatrices de su pasado seguían presentes, pero ya no lo definían.
Había aprendido que la vida estaba llena de desafíos y que cada uno de ellos era una oportunidad para crecer y encontrar luz en la oscuridad. En los días que siguieron, Rodolfo continuó asistiendo a terapia y con el apoyo de Estrella, pudo trabajar en su autoestima y en las secuelas de su relación con Lucía. Juntos, construyeron un vínculo basado en la confianza, la comprensión y el amor. Salvador, siempre a su lado, se convirtió en un símbolo de la nueva vida que había encontrado. Finalmente, en una tarde soleada, mientras paseaba por el parque con Estrella y Salvador, Rodolfo se detuvo a contemplar el horizonte. Sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Recordó los momentos de dolor y desesperación y cómo había logrado superarlos. Hay que ser paciente en la vida, pensó mientras acariciaba la cabeza de Salvador. No hay nada que no se pueda solucionar con amor y la persona adecuada a nuestro lado. Sonrió al darse cuenta de que el amor puede sanar, que cada paso que damos hacia adelante, por pequeño que sea, cuenta. La vida, con todas sus imperfecciones, había vuelto a florecer en él y estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera, acompañado de Estrella y su fiel perro a su lado. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. Hoy miro hacia atrás, en un mar de sombras, perdí mi camino, mi voz se ahogaba en llanto. Creí que el amor se había marchado, pero en la tormenta encontré mi destino. Las palabras siguientes, como dagas en mi piel, me hicieron un guerrero, aprendí a renacer. Y aunque el miedo me abrace, hoy puedo entender que cada cicatriz cuenta una historia de fe. Soy un viajero de mil caminos, encontré la luz en mi oscuridad. Dejé atrás el dolor y los destinos, mi corazón ahora sabe amar. Por fin siento el viento acariciando mi piel. Hoy agradezco la vida por este amanecer. Cada paso que di fue con valentía, y en la soledad encontré mi melodía. El amor no es un sueño, es fuerza y verdad. Y aunque caí mil veces, volví a empezar. Las lágrimas caídas regaron el suelo, donde florecieron sueños en un nuevo vuelo. Hoy abrazo mis miedos, los llevo a mi piel, porque sé que el amor siempre encuentra su red. Soy un viajero de mil caminos, encontré la luz en mi oscuridad. Dejé atrás el dolor y los destinos, mi corazón ahora sabe amar. Por fin siento el viento acariciando mi piel. Hoy agradezco la vida por este amanecer. Y si el pasado llama, yo no voy a temer. Cada paso que he dado me ha hecho renacer. Mis sueños vuelan alto, hoy miro hacia el sol. Mi alma se despierta llena de amor. Soy un viajero de mil caminos, encontré la luz en mi oscuridad. Dejé atrás el dolor y los destinos, mi corazón ahora sabe amar. Hoy por fin siento el viento acariciando mi piel. Hoy agradezco la vida por este amanecer.
Hoy agradezco la vida por este amanecer. Mi corazón se llena de amor y de fe. Soy un viajero y sé que al final el amor siempre encuentra su camino ideal.